Bueno, en la clase anterior estuvimos trabajando con la segunda ley de la termodinámica y lo que vimos es que esta ley nos daba un criterio para eh, encontrar la dirección espontánea de un proceso, ¿sí? Entonces, un proceso eh, iba a ser espontáneo, ¿sí? Si el cambio de entropía que tiene asociado es mayor que cero, ¿sí? Eso eran procesos irreversibles. En cambio, si el cambio de entropía del universo asociado a ese proceso es igual a cero, entonces teníamos un proceso reversible. Estamos en el equilibrio. Bueno, esto es un criterio extremadamente potente, digamos. Estamos diciendo hacia dónde avanza la naturaleza en un proceso físico o químico, ¿sí? El tema que tiene es que este criterio es a veces un poco incómodo por el hecho de que hay que evaluarlo haciendo una cuenta que involucra propiedades del universo, ¿sí? Y eso es un poco incómodo. O sea, para algunos procesos se puede hacer, de hecho hay muchos ejercicios que ustedes mismos van a hacer en la guía donde hay que calcular el delta S del universo, pero bueno, eh, en ocasiones es un incordio. Entonces, eh, lo que vamos a hacer en esta clase es deducir un criterio muy útil, algo más restringido, pero de todas formas que se usa mucho para definir la dirección espontánea de un proceso, ¿sí? Para eso eh, vamos a tener que deducir una ecuación que es muy importante, a su vez, que es la desigualdad de Clausius, ¿sí? Entonces, vamos a considerar que tenemos un proceso cualquiera, ¿sí? Y que puede ser reversible o irreversible, ¿sí? Es un proceso general. Entonces, aplicando la primera ley de la termodinámica, el cambio de energía interna asociada que tiene ese proceso, que sería un diferencial de E, ¿sí? Para un paso infinitesimal de ese proceso, el diferencial de energía interna es igual al calor más el trabajo infinitesimales asociados a ese proceso, ¿sí? Ahora, yo para cualquier par de estados, yo podría plantear que alcanzo los mismos estados, ¿sí? Voy del mismo estado inicial al mismo estado final a través de una ruta alternativa que es reversible, ¿sí? No importa si yo en la práctica lo puedo hacer o no. Es si hacemos la cuenta, ¿sí? O sea, nosotros, ese es el poder de la termodinámica, de que a veces hay procesos que son imposibles de hacer en la práctica, pero sí podemos hacer los cálculos y sacar magnitudes útiles a partir de procesos alternativos teóricos, ¿sí? Entonces, como les decía, para el proceso general, este sería el diferencial de energía interna, ¿sí? Calor más el trabajo, primera ley de la termodinámica. Para una ruta reversible que una los mismos estados inicial y final, yo también puedo plantear el diferencial de energía interna, que como el proceso es reversible, yo escribo calor reversible y trabajo reversible, ¿sí? Ahora, como el estado inicial y final es el mismo, y la energía interna es una función de estado, entonces ese cambio en la energía interna tiene que ser el mismo, ya sea que hayamos seguido la ruta reversible o la ruta general, que puede ser irreversible, ¿sí? Entonces, eso me permite, eh, en las expresiones de la primera ley, para el caso general vamos a escribir el trabajo de expansión-compresión, acá directamente de la fórmula, como entonces menos presión externa diferencial de volumen, ¿sí? Recuerden la deducción que hicimos de trabajo de expansión-compresión, ¿sí? Y en el caso del proceso reversible,
en lugar de escribir la presión externa, voy a escribir la presión interna, la del sistema, ¿sí? Justamente porque es reversible, entonces la presión externa es igual a la interna. Y bueno, como estas dos magnitudes, diferencial de energía interna, son iguales, yo las puedo igualar justamente, y entonces esto de acá, la primera ley para el proceso reversible es igual a lo que derivamos de la primera ley para el proceso general, ¿sí? Entonces yo los igualo y llevo para un mismo lado de la ecuación a los calores y dejo del otro lado a las presiones, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito más qué pasa con este lado derecho de la ecuación, ¿sí? Pensemos, si la presión interna es mayor que la presión externa, ¿sí? ¿Qué ocurre? Entonces tenemos un sistema que está encerrado con una pared móvil, ¿sí? Que tiene una presión alta y se le opone una presión más baja, ¿sí? Entonces, si hay una pared móvil, ¿qué va a hacer? Se va a expandir el sistema, ¿sí? Entonces el diferencial de volumen me queda mayor que cero. ¿Qué pasa si la presión interna es menor que la presión externa? ¿Sí? Entonces está ese sistema encerrado con una pared móvil y se le está oponiendo una presión externa mucho mayor. ¿Qué va a pasar? Entonces el sistema se va a comprimir y el diferencial de volumen me queda menor que cero. Y después también existe la posibilidad de que las presiones sean iguales, entonces en ese caso estamos en el equilibrio mecánico, ¿sí? Pero lo que es importante notar es que entonces este término de la ecuación, este lado de la ecuación, siempre es mayor o igual que cero, ¿sí? Porque tenemos que la diferencia de presiones es mayor que cero y el diferencial de volumen correspondiente es mayor que cero, o que la diferencia de presiones es menor que cero y el diferencial de volumen es menor que cero, entonces el producto da mayor que cero. Y después, bueno, en el caso del equilibrio, esto es igual a cero, ¿sí? Entonces yo, retomando la ecuación anterior, puedo escribir que el incremento en calor reversible menos el calor general siempre tiene que ser mayor o igual que cero, ¿sí? Si reacomodo esta ecuación de acá a lo que está aquí a la derecha, bueno, llego a que el incremento en calor reversible tiene que ser siempre mayor o igual que el calor del proceso general, ¿sí? Si es reversible ese proceso general, bueno, calor reversible es igual a calor reversible. Ahora, si el proceso general es irreversible, entonces ese calor reversible va a ser mayor, ¿sí? Pero también puedo entonces reemplazar el calor reversible por lo derivado de la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Que nos decía que el diferencial de S es igual al incremento de calor reversible sobre T, ¿sí? Entonces despejo el calor reversible de esa definición de entropía y lo reemplazo por T diferencial de S, ¿sí? Entonces eso lo puedo reescribir llevando entonces el calor del proceso general del otro lado de la ecuación, y entonces llego a esta expresión que es conocida como la desigualdad de Clausius, ¿sí? También otra forma de escribirlo que aparece en los libros es la siguiente, ¿sí? Nos dice que el diferencial de S es mayor o igual que el incremento de calor del proceso sobre la temperatura. Entonces la igualdad es válida si el proceso es reversible, ¿sí? Y eso coincide con la definición de entropía que daba la segunda ley. Y si el proceso es irreversible, entonces ese calor sobre la temperatura es menor que el cambio de entropía asociado, ¿sí? Bueno, esta inecuación la vamos a aprovechar en una deducción siguiente, pero me interesa que se den cuenta también de que esto nos está dando, es otra forma de
tener ese criterio de espontaneidad, ¿sí? Entonces, si diferencial de S es mayor que este cociente, eso significa que el proceso es irreversible, mientras que si es igual, significa que es reversible, ¿sí? Y eso tiene la ventaja de que yo estas magnitudes las calculo usando propiedades que son del sistema, ¿sí? En realidad sería la entropía del sistema y el calor asociado al proceso, ¿sí? Entonces ya no tengo que preocuparme por calcular propiedades para el universo, ¿sí? Bien, entonces esa ecuación, la ecuación de Clausius, la vamos a utilizar, como les decía al principio, para deducir otro criterio de espontaneidad que se usa ampliamente, ¿sí? Entonces, para eso vamos a combinar la ecuación de Clausius que acabamos de ver con el primer principio de la termodinámica, ¿sí? Entonces, es el primer principio enunciado para cualquier proceso general. Entonces, lo que vamos a hacer es, al incremento de calor, lo vamos a reemplazar por el incremento de calor que surge de la desigualdad de Clausius, ¿sí? Por T diferencial de S. Ahora, como T diferencial de S es un número que puede ser mayor que el calor en juego en el proceso, eso significa que cuando yo sume T diferencial de S en el primer principio, este lado, el lado derecho de la ecuación, me puede quedar más grande que el diferencial de E, ¿sí? Por eso, diferencial de E lo voy a escribir como menor o igual que T diferencial de S más el incremento en trabajo, ¿sí? Entonces, si la presión es igual a la presión externa, o sea que estamos en una situación de equilibrio mecánico, y además el único trabajo es de expansión-compresión, entonces yo puedo escribir el trabajo acá a partir de la fórmula del trabajo de expansión-compresión que venimos trabajando, ¿sí? Entonces, en lugar de escribir la presión externa que aparece en esa fórmula, escribo la presión interna, ¿sí? Y entonces nos queda diferencial de E es menor o igual que T diferencial de S menos P diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, recuerden esa fórmula que vamos a recuperar en la siguiente diapositiva, y es esta de acá, ¿sí? Entonces, esa ecuación la vamos a aplicar para definir la energía libre de Gibbs que está asociada a ese criterio de espontaneidad del que les vengo hablando, ¿sí? Entonces vamos a considerar un sistema que está a temperatura y presión constante y que el único trabajo posible sea de expansión-compresión. Entonces, si está a presión y temperatura constantes, yo puedo escribir esos diferenciales de la siguiente forma, ¿sí? T diferencial de S es igual al diferencial de T por S. ¿Por qué? Porque si no fuera T constante, este diferencial, ¿qué sería? Sería temperatura diferencial de S más S diferencial de temperatura, ¿sí? Ahora, como la temperatura es constante, entonces ese componente S diferencial de temperatura es igual a 0 y solo me queda T diferencial de S. Lo mismo sucede aquí, en este otro diferencial. Diferencial de presión-volumen en general sería presión diferencial de volumen más volumen diferencial de presión. Como la presión es constante, entonces el diferencial de presión es igual a 0, entonces ese término se va y solo me queda el de presión diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es reordenar y pasar todos estos diferenciales al lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? Entonces me queda que toda la combinación de estos diferenciales es menor o igual que 0.
y como el diferencial de una suma es igual a la suma de los diferenciales, entonces todas estas variables las voy a poner adentro del diferencial, ¿sí? Y bueno, entonces acá lo que tengo es una combinación lineal de otras variables de estado, ¿sí? O de otras funciones de estado. Y como dijimos, las combinaciones de funciones de estado son a su vez funciones de estado, ¿sí? Entonces, a esta combinación la vamos a definir como energía libre de Gibbs, que se representa con la letra G, ¿sí? Entonces acá está la definición. Y entonces llegamos a que diferencial de G tiene que ser siempre menor o igual que 0 bajo estas condiciones que enunciamos acá arriba, temperatura y presión constante y único trabajo posible de expansión-compresión. Además, como la suma de la energía interna más el producto presión-volumen se definía como la entalpía, entonces en los libros pueden encontrar que la definición de G es igual a la entalpía menos T por S, ¿sí? Sería exactamente lo mismo. Y bueno, aprovechamos para deducir una expresión que vamos a usar mucho, y es que el delta de energía interna, el delta de energía libre de Gibbs, ¿sí? Delta G, que sería igual a la energía libre en el estado 2 menos la energía libre en el estado 1, ¿sí? Y entonces reemplazamos la energía libre en cada estado por la definición, ¿sí? Entonces energía 2, volumen 2, entropía 2, la presión y la temperatura, como era presión y temperatura constante, entonces ponemos una sola, ¿sí? Y entonces reordenamos esto y nos queda delta de energía interna más presión delta de volumen menos T por el delta de entropía, ¿sí? Entonces, como les decía antes, la suma energía más producto de presión volumen es la entalpía, ¿sí? Entonces yo también podría escribir esto como la entalpía del estado 2 menos la entalpía del estado 1, ¿sí? Entonces me quedaría que delta G es igual a delta de entalpía menos T por el delta de entropía, ¿sí? Entonces esta expresión que siempre vamos a terminar diciendo delta G es igual a delta H menos T por delta S, la vamos a usar muchísimo y es una de las ecuaciones más usadas en termodinámica, sobre todo para reacciones, ¿sí? No es que sea una ecuación muy fundamental, pero sí se usa mucho, ¿sí? Ahora, bueno, quería entonces resumir esto que venimos viendo de los criterios de espontaneidad, y entonces tenemos que para los procesos irreversibles, cualquier tipo de proceso, yo puedo decir, y en cualquier condición, puedo decir que si el proceso es irreversible, el delta del universo, el delta S, perdón, del universo va a ser mayor que 0, ¿sí? Y si el proceso es reversible, el delta S del universo va a ser igual a 0, ¿sí? Esto es la segunda ley de la termodinámica aplicada en general, para cualquier condición. Pero a temperatura y presión constantes y con el único trabajo posible como de expansión-compresión, yo tengo este otro criterio, que es que el cambio de energía libre de Gibbs va a ser menor que 0 en los procesos irreversibles y va a ser igual a 0 para los procesos reversibles, ¿sí? Entonces este es un criterio general y esto es lo que la entropía del universo, perdón, y este otro a la derecha, el de la energía libre de Gibbs, es un criterio de espontaneidad que se dice restringido, ¿sí? Entonces, este de la derecha tiene la ventaja de que estoy calculando
una propiedad, que es la energía libre, que es del sistema, la estoy evaluando para el sistema. Mientras que este otro criterio es mucho más general, el de la entropía del universo, pero tengo que hacer el cálculo de la entropía para el universo, ¿sí? Que es algo más difícil de controlar, ¿sí? Bueno, entonces yo quería que nosotros ya vimos la relación entre uno y el otro para cuando vimos la definición de la energía libre de Gibbs hace un instante, pero bueno, quería reforzar esa conexión por otra vía, que es por lo siguiente, ¿sí? Y que también nos va a permitir, eh, a mí me permite aprovechar a reforzarles algunas cosas que no se han mencionado eh, explícitamente. Y esto es, yo puedo calcular el cambio de entropía del entorno, ¿sí? El entorno es un sistema, ¿sí? Porque es todo el universo menos el sistema de estudio, ¿sí? Entonces es un sistema mucho más grande que el sistema en estudio, pero bueno, también es aplicable el mismo tipo de cálculo de cambio de entropía, ¿sí? Entonces, aplicado al entorno, el delta de entropía va a ser igual a, otra vez, la integral entre el estado inicial y final de el incremento en calor reversible, pero esta vez del calor que intercambia el entorno, ¿sí? Sobre la temperatura. Entonces, algo que es importante, que es conceptual, pero es importante reconocer, es que imaginen que el entorno es todo el universo menos el sistema en estudio, ¿sí? Entonces, como es todo el universo, contiene a la energía justamente de todo el universo. Entonces, el sistema puede estar intercambiando mucho calor con el entorno, ¿sí? Puede ser realmente muchísimo, puede ser el calor de una bomba, pero para el entorno, al recibir ese calor, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan que va a pasar con la temperatura? ¿Va a cambiar? ¿Se va a mantener constante? Bueno, si lo piensan bien, justamente al ser tan grande el entorno, ¿sí? Tan grande casi como el universo, entonces por más que reciba mucha energía del sistema, bueno, soy el resto del universo, me estás dando mucha energía, pero yo tengo la energía de todo el universo, así que para mí eso que me está entregando el sistema es nada, ¿sí? Es muy poquito, ¿sí? Entonces no me vas a cambiar la, la temperatura de todo el universo por más que eh, me tires mucha energía en forma de calor, ¿sí? Entonces, con eso lo que estoy tratando de decirles es que la temperatura no va a cambiar, ¿sí? Por más que sea mucha energía en forma de calor la que se intercambia, eh, para todo el resto del universo, ¿sí? Lo que sería el entorno, esa cantidad de energía es muy pequeña, entonces no le cambia nada, no le cambia la temperatura, ¿sí? Entonces por eso podemos decir que la temperatura es constante en el proceso. Y si la temperatura es constante, entonces la podemos sacar de la integral y nos quedaría entonces la integral del delta de calor reversible, ¿sí? Que eso sería el calor total. Entonces por eso escribimos directamente calor sobre la temperatura. Bueno, algo que acabo de decir tiene una implicancia más, ¿sí? Y es que justamente siendo el entorno
algo tan grande, ¿sí? Casi tan grande como todo el universo. Entonces, por más que sea mucha la cantidad de energía que intercambia con el sistema, para el entorno, esa cantidad que se intercambia es muy pequeña, ¿sí? En relación con la energía total que tiene, ¿sí? Entonces, para el entorno, esa cantidad de calor es como si fuera un pequeño incremento, un incremento infinitesimal, ¿sí? Entonces, para el entorno, todos los procesos de intercambio de energía son pequeños incrementos infinitesimales de energía. Y eso de procesos que ocurren a través de incrementos infinitesimales les tiene que resultar conocidos, ¿sí? Les tiene que sonar a lo que era un proceso reversible, ¿sí? Los procesos reversibles eran los que ocurrían a través de incrementos infinitesimales, eran sucesiones de incrementos infinitesimales, ¿sí? Entonces, cuando teníamos un proceso que era reversible, eso estaba moviéndose siempre en el equilibrio, ¿sí? Y bueno, con eso lo que trato de decirles es que el entorno no va a distinguir si ese calor que le llega o que intercambia de forma general es un calor reversible o irreversible, ¿sí? Porque para el entorno toda la cantidad de calor intercambiada siempre es como si fuera un infinitesimal, ¿sí? Entonces siempre es como si fuera algo reversible. Y entonces, para el entorno, y solo para el entorno, nosotros en lugar de escribir calor reversible, vamos a escribir directamente calor, ¿sí? O sea, no hay distinción entre calor reversible y calor irreversible para el entorno, ¿sí? Entonces, otra cuestión que vamos a considerar es que, bueno, la energía que entra al sistema proveniente eh, tiene que provenir del entorno, ¿sí? Y si el sistema pierde energía, entonces esa energía va a terminar en el entorno, ¿sí? De nuevo, si el sistema gana energía en forma de calor, entonces significa que el entorno perdió energía en forma de calor, ¿sí? Entonces, el calor del entorno va a ser igual, la misma magnitud que el calor que intercambia el sistema, lo único que va a cambiar es el signo, ¿sí? Entonces, ahora yo a esta magnitud, a esta ecuación la voy a reescribir poniendo en lugar de calor reversible cualquier forma de calor, sea reversible o irreversible, y en lugar de escribir el calor del entorno voy a poner el calor visto desde el sistema, ¿sí? Entonces, la siguiente cuestión que tenemos que considerar es que yo hablé de que este criterio de espontaneidad de la energía libre de Gibbs lo estábamos deduciendo para condiciones de presión constante y único trabajo posible de expansión-compresión. Y en esas condiciones el calor es igual a el cambio de entalpía, ¿sí? Eso lo vimos al principio de nuestro estudio del primer principio, ¿sí? Entonces, en lugar de escribir calor, escribo directamente el delta H, ¿sí? El cambio de entalpía. Y entonces, bueno, trabajamos un poquito más nuestras expresiones. Recordamos que el cambio de entropía del universo es igual al cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía del entorno. Entonces, podemos escribir en lugar de cambio de entropía del entorno,
esta expresión que acabamos de deducir, ¿sí? Menos delta H sobre la temperatura. Y bueno, finalmente lo que vamos a hacer es multiplicar por menos la temperatura de ambos lados de la ecuación, y entonces llegamos a esto de acá. Fíjense que es delta H menos T por delta S. Y eso acabamos de ver hace un ratito que era delta G, ¿sí? Entonces, delta G es igual a menos T por delta S del universo, ¿sí? Y esto nos muestra lo que venimos viendo, lo que pusimos en esta tabla, ¿sí? Entonces, cuando el delta G vale 0, el delta S del universo vale 0, ¿sí? Lo que tenemos acá. Y cuando delta S del universo es mayor que 0, que sería un proceso espontáneo, delta G tiene que tener el signo contrario, entonces tiene que ser menor que 0, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, entonces la idea para lo que continúa es contarles la relación que hay entre entropía y desorden, ¿sí? Bueno, eso es algo que probablemente ya hayan escuchado en otras materias y incluso, digamos, en la vida cotidiana, bueno, no sé si cotidiana, pero digamos, se habla, qué sé yo, no sé, un chiste de decir a alguien que está, no sé, acomodando algo que no me disminuya la entropía, o sea, la idea de que la entropía es una medida del desorden, eso les puede sonar. Entonces, bueno, eso tiene un formalismo asociado, ¿sí? Nosotros no vamos a trabajar en profundidad ese formalismo porque es algo derivado de la termodinámica estadística, pero sí, como es algo muy importante conectado a la segunda ley de la termodinámica, no queremos que se vayan de la materia sin haber visto, aunque sea un poco de esa relación, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, no vamos a desarrollar ese formalismo, pero vamos a hacer algún acercamiento intuitivo y principalmente a través de ejemplos, ¿sí? Y bueno, para tener, para desarrollar esos ejemplos, aprovecho y desarrollo una expresión que nos va a ser útil más adelante, que es la de la entropía de mezcla, ¿sí? Y vamos a hacer esa deducción para gases ideales. Entonces, consideremos el siguiente proceso que tenemos acá. Hay un recipiente que tiene dos gases ideales distintos separados por una barrera, ¿sí? Entonces hay una cantidad N1 de moles de ese gas a la izquierda y N2 del otro gas a la derecha, ¿sí? Con volumen 1 y volumen 2 respectivamente, que están a la misma temperatura y que, bueno, están a la misma presión igual a P, ¿sí? Y bueno, están en un recipiente que tiene una pared adiabática, ¿sí? Entonces, retiramos esa barrera y ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, yo creo que a todos la experiencia nos dice que lo que va a ocurrir es que los dos gases se van a mezclar, ¿sí? Hasta ocupar todo el volumen, ¿sí? Entonces vamos a tener que, digamos, vamos a tener una mezcla de gases con un volumen igual a volumen total, ¿sí? Que va a ser igual a la suma de los dos volúmenes, y un número de moles totales igual a la suma de los moles de los dos componentes, ¿sí?
Entonces, bueno, la idea entonces sería calcular cuál es el cambio de entropía de este proceso, ¿sí? Entonces, siempre vamos a calcularlo de la forma que resulte más sencilla, y para eso vamos a considerar lo siguiente. Como la entropía es función de estado, yo puedo hacer el cálculo de otra forma, ¿sí? Considerando el proceso como si ocurriera en dos etapas. Entonces, en la primera, yo tendría uno de los gases en uno de los compartimientos, y en el otro lado nada, básicamente, ¿sí? Entonces se retira la barrera y ese gas pasa a ocupar todo el volumen. Y después hay otra etapa que también está el otro de esos gases en su compartimiento, se retira la barrera y pasa a ocupar toda, todo el volumen, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es calcular el cambio de entropía para cada subproceso, ¿sí? Entonces, el cambio de entropía del primer subproceso, que lo llamo delta S1, sería entonces un proceso de expansión, ¿sí? Y nosotros vimos cómo quedaba la fórmula de cambio de entropía para un gas ideal para un proceso de expansión, para una expansión isotérmica. ¿Sí? Acá la temperatura no cambió. No cambió la temperatura, fíjense que la pared es adiabática, yo les había dicho, y bueno, se retira una pared y entonces esos gases se expanden contra ninguna presión, no están haciendo ningún trabajo, ¿sí? Entonces no hay calor, no hay trabajo, eso significa que el cambio de energía interna es igual a cero, por ende la temperatura no va a cambiar, ¿sí? Entonces, retomando, ese delta S para la expansión a temperatura constante nos había quedado igual a NR por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial, ¿sí? Eso venía de que, bueno, uno tiene la fórmula de cambio de entropía, que es la integral del incremento de calor reversible sobre la temperatura. Entonces ese calor reversible lo reemplazaba por menos el trabajo, ¿sí? Ya que el calor es igual a menos el trabajo para los procesos isotérmicos, y el trabajo, bueno, uno aplicaba la fórmula del trabajo reemplazando la presión externa por la presión interna. La presión variaba de acuerdo a la ley de los gases ideales, entonces en lugar de escribir presión se escribía nRT sobre el volumen, y eso se integraba y daba que el calor era igual a nRT, logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial, ¿sí? Y como el proceso es a volumen constante, entonces la entropía es igual a al calor sobre la temperatura, ¿sí? La temperatura salió de la integral, ¿sí? Entonces la temperatura se cancela y nos quedaba esto de acá, ¿sí? Yo se los digo así rápido para recordárselos en este momento, pero ustedes, si no lo tienen en mente, tienen que revisar las fórmulas que dedujimos en la clase anterior, ¿sí? Entonces, así queda para el compartimiento 1. Y bueno, algo semejante queda para el compartimiento 2. Entonces el cambio de entropía total sería la suma de estos dos cambios, ¿sí?
Y bueno, una forma de expresar esta relación volumen total sobre volumen de un compartimiento es usando la fracción molar, ¿sí? Entonces acá estoy escribiendo la fracción molar de el gas 1, ¿sí? Entonces recuerden que la fracción molar era el número de moles de esa sustancia dividido en los moles totales. Y para esta mezcla particular de gases ideales, y en estas condiciones de presión, de temperatura, si la presión y la temperatura son constantes, el volumen pasa a ser una medida de la cantidad de materia. ¿Se entiende? O sea, si tengo la misma presión y temperatura, cuanto mayor sea el volumen, significa que voy a tener más número de moles, ¿sí? Porque P por B es igual a N por R por T, ¿sí? Entonces, el número de moles es proporcional al volumen. Y bueno, lo mismo para los dos volúmenes y se simplificarían los otros componentes de la ley de los gases ideales, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo acá en el logaritmo volumen total sobre el volumen 2, ¿sí? Que eso es la inversa de la fracción molar como vemos acá, ¿sí? Entonces, lo que hay aquí dentro del paréntesis justamente es 1 sobre la fracción molar, ¿sí? Entonces, por eso, cuando yo escribo la fracción molar en el paréntesis, aparece este signo negativo. Bueno, eso lo dedujimos para la mezcla de dos gases, pero si tenemos más, hay otros tipos de gases en otros compartimientos, entonces podemos deducir una expresión más general, ¿sí? Sacamos factor común R, ¿sí? Y nos queda el número de moles de ese gas por el logaritmo natural de su fracción molar, ¿sí? Vamos a tener, en definitiva, son varios compartimientos más conteniendo otros gases que van a tener asociados un proceso de estos, un subproceso de estos para cada uno, por ende van a tener su delta S para cada uno, entonces voy a tener una suma con más términos y voy a tener más términos de estos NR logaritmo natural de fracción molar, ¿sí? Que se van a estar todos restando. Entonces de todos esos voy a sacar factor común R, menos R, perdón, y me va a quedar el número de moles por el logaritmo natural de la fracción, que es lo que escribí aquí, ¿sí? Y bueno, podemos notar que para ese proceso de mezcla, ¿sí? El delta S es mayor que 0, ¿sí? Lo podemos notar, por ejemplo acá, porque las fracciones molares siempre van a ser, bueno, 1, si la fracción molar es 1, eso significa que el componente está puro, entonces no hay mezcla, ¿no? Entonces, si uno tiene varios componentes, esa fracción molar tiene que ser menor que 1. Entonces, si es menor que 1, el logaritmo va a ser menor que 0. Entonces, menos el logaritmo de algo negativo va a ser positivo. Entonces, siempre todos estos términos son positivos, ¿sí? Eso también lo podemos ver acá arriba, ¿sí? El volumen total sobre el volumen de un compartimiento, el volumen total siempre es mayor que el del compartimiento. Entonces, esto siempre va a ser mayor que 1 y el logaritmo va a ser positivo, ¿sí? Entonces, siempre voy a estar acá sumando términos positivos, o sea que el delta S de la mezcla siempre va a ser mayor que 0. Y bueno, una cosa que tenemos que reconocer también es que cuando vamos del estado A, ¿sí? Del estado inicial al estado final, estamos yendo, la intuición nos dice
que estamos yendo de un estado menos ordenado, de un estado más ordenado a otro menos ordenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el estado final están todas las moléculas mezcladas, ¿sí? Moviéndose caóticamente por todos lados, mientras que el estado inicial es más ordenado porque tengo todas las moléculas, todas las partículas del gas ideal separadas, ¿sí? Todas las de un tipo de gas de un lado y las del otro tipo de gas del otro lado, ¿sí? Entonces, esto está más ordenado que lo otro, ¿sí? Que el estado final. Entonces fuimos de un estado de un estado ordenado a uno desordenado con un cambio de entropía asociado mayor que cero, ¿sí? Entonces eso nos sugiere que cuando vamos de algo ordenado a algo desordenado, la entropía aumenta, ¿sí? O sea que de alguna forma la entropía sería una medida de ese orden a nivel, o desorden a nivel molecular, ¿sí? A nivel microscópico. Bueno, esto fue estudiado de una forma sistemática hace a mediados del siglo pasado por Boltzmann, que bueno, elaboró un formalismo teórico aplicando la estadística a la descripción del comportamiento de la materia, ¿sí? Eso es la termodinámica estadística, justamente. Y bueno, lo que encontró es que la entropía, haciendo sus cálculos, ¿sí? Encontró que la entropía tenía que ser proporcional a el logaritmo natural de esta cantidad omega que se llama multiplicidad, ¿sí? La multiplicidad se define como la cantidad de estados microscópicos compatibles con un dado estado macroscópico. Eso significa, en otras palabras, la cantidad de formas en que yo puedo disponer internamente a un sistema microscópicamente, de manera tal de que, digamos, de afuera macroscópicamente yo lo siga viendo igual, ¿sí? De todas formas, esto lo vamos a desarrollar un poquito más abajo con algún ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, si la entropía es proporcional al logaritmo natural de omega, para hacer esto una igualdad, ponemos una constante, justamente esa constante se llama constante de Boltzmann y tiene este valor, y entonces este formalismo define la entropía de esta forma, ¿sí? Como K por el logaritmo natural de la multiplicidad. Entonces, esto lo que nos está hablando es que sería posible calcular la entropía absoluta de una sustancia, ¿sí? A diferencia de otras magnitudes termodinámicas como la energía interna y la entalpía, que la termodinámica no nos da una forma de obtener su valor absoluto, solo podemos trabajar con diferencias de energía interna o de entalpía, ¿sí? Entonces, para la entropía sí podríamos calcular su valor absoluto siempre y cuando podamos calcular este valor de omega, ¿sí? Entonces, eso es posible para ciertos sistemas muy sencillos, en particular, o sea, en general se usa para cuestiones más bien teóricas. Y bueno, vamos a ver algún ejemplo muy simple para ilustrar eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente sistema. Serían dos compartimientos y, bueno, 4 partículas, ¿sí? Esas 4 partículas serían idénticas, pero les voy a poner un nombre. Les voy a llamar A, B y C y D, ¿sí? Entonces, yo voy a definir un estado macroscópico del sistema, como la cantidad de partículas que hay del lado izquierdo, ¿sí?
Entonces, yo hablo del estado 4 que tiene las 4 partículas del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué configuraciones posibles hay para ese sistema, ¿sí? Para ese estado? Y si tienen que estar las 4 del lado izquierdo, significa que del lado izquierdo voy a tener a la A, a la B, a la C y a la D, ¿sí? Están todas las partículas de este lado, o sea que es la única forma de tener 4 acá. Entonces, por eso hablo de que la multiplicidad es igual a 1, ¿sí? Hay solo una configuración compatible con tener las 4 partículas a la izquierda, ¿sí? Consideremos el estado 3, ¿sí? Sería tener 3 partículas a la izquierda. Entonces, para ese estado son posibles más configuraciones. Puedo tener a la partícula A, a la B y a la C, o a la A, la B y la D, o la A, la C y la D, o finalmente la B, la C y la D, ¿sí? Esas son las 4 posibilidades. Entonces, justamente mi multiplicidad tiene el valor de 4. ¿Y qué pasa para el estado que es tener 2 partículas a la izquierda? Bueno, ahí sería posible tener la A y la B, o la A y la C, o la A y la D, la B y la C, la B y la D, o la C y la D, ¿sí? Esas son 6 posibles configuraciones, o sea, una multiplicidad de 6, ¿sí? Entonces, bueno, esto es para ilustrarles cómo se calcula esa multiplicidad, simplemente contando, haciendo listas y contando. Eso requiere, para sistemas más complejos, obviamente usar combinatorias, ¿sí? Una combinatoria más sofisticada, no vamos a hacer la lista para 1.000.000 de partículas, ¿sí? Y bueno, podemos darnos una idea de cómo sería el cambio de entropía para pasar de un estado al otro usando la expresión de Boltzmann, ¿sí? Entonces, para ir del estado 4 al estado 2, sería calcular la entropía del estado final, que sería el estado 2, entonces aplico K por el logaritmo natural de omega, que vale 6, menos la entropía del estado 4, que sería K por el logaritmo natural de omega, que vale 1, ¿sí? El logaritmo natural de 1 es igual a 0, entonces el resultado sería K por el logaritmo natural de 6. Y este valor es mayor que 0, por ende, ir del estado 4 al estado 2 tiene un cambio de entropía mayor que 0, ¿sí? Lo cual nos resulta como intuitivo que si tenemos, bueno, un sistema que serían estas partículas, supongamos que es de un gas ideal o de un gas, que pueden pasar para el otro lado, lo más lógico es que vayamos del estado 4 al estado 2 espontáneamente, o sea que se distribuyan las partículas homogéneamente de ambos lados, ¿sí? Entonces, ir del estado 4 al 2 es lo espontáneo en nuestra experiencia y lo indica los cálculos que hicimos de entropía, mientras que ir del 2 al 4 y que estas partículas terminan todas de este lado, del lado izquierdo, sería no espontáneo, ¿sí? Sería algo contra lo cual, a lo cual no apostaríamos, ¿sí? Entonces, pasar del estado 2 al 4, fíjense que tiene un delta de entropía menor que 0, ¿sí? Eso no lo observaríamos. Bien, sucede que la entropía es una propiedad que funciona bien para sistemas que tengan muchas partículas, ¿sí? O sea, para pocas partículas nosotros sabemos que este estado, el de tener 2 y 2, va a ser más probable que el de tener 4 sola de un lado, pero bueno, puede que este estado de tener las 4 ocurra, ¿sí?
o sea, si yo estoy, por ejemplo, en el estado intermedio de tener 3 y 1, sabemos que lo más probable es pasar a lo de abajo, a tener 2 y 2, pero podría suceder que terminen las 4 de un solo lado, ¿sí? Ahora, eso cuando son pocas partículas. Ahora, si yo tengo 1.000.000 de partículas, el estado de tenerlas todas las partículas de un solo lado ya es algo mucho menos probable, ¿sí? Entonces, esto es algo que funciona bien para y da resultados contundentes para sistemas de muchas partículas, ¿sí? Bueno, una cosa que me pareció interesante mencionar es que, bueno, esto nos da una visión de la entropía, como pasar del estado más ordenado, que sería el de tener las 4 partículas de un lado, al estado más desordenado, que sería tener 2 y 2, ¿sí? Pero también, bueno, sería lo mismo que decir que el cambio de entropía es mayor que cero cuando paso de un estado que es menos probable a uno que es más probable, ¿sí? Esa es una interpretación de la entropía en términos probabilísticos, ¿sí? Entonces fíjense que el omega son las configuraciones posibles, ¿sí? Entonces, si hay un componente de aleatoriedad en el proceso, el estado que más configuraciones posibles tenga, más configuraciones microscópicas, ¿sí?, sería el más probable, ¿sí? Entonces, este omega es proporcional a la probabilidad. Y entonces estamos diciendo que vamos de lo menos probable a lo más probable. Y otra interpretación más moderna de la entropía es en términos de información. Se dice que las transiciones que aumentan la entropía son aquellas en las cuales vamos de un estado de mayor información a uno de menor información. ¿Qué sería eso de información? Bueno, si yo digo que tengo un estado con las 4 partículas del lado izquierdo, uno enseguida se puede hacer la imagen de cómo es microscópicamente ese sistema, porque la única posibilidad es que la partícula A, la B, la C y la D estén todas de este lado. Entonces, yo con solo decirte el estado es el estado 4, vos ya te imaginas cómo está microscópicamente ese sistema. En cambio, si yo digo, bueno, tengo el estado 2, entonces hacerse una imagen exacta de cómo es el sistema microscópicamente es más difícil, porque puede tener la partícula A y la B, o la A y la C, o cualquiera una de estas 6 posibilidades, ¿sí? Entonces, en el estado 4 yo tenía mucha más información acerca de cómo está configurado el sistema, mientras que en el estado 2 yo tengo mucha menos información sobre mi sistema, ¿sí? Entonces, el cambio de entropía fue positivo, ¿sí? Hubo un incremento cuando yo pasé de un estado en el que tenía más información a otro en el cual tengo menos información, ¿sí? Y eso entonces es una interpretación de, uh, de la entropía en términos de la información, que bueno, es todo un área desarrollada por este científico Shannon, ¿sí?, que es toda la teoría de la información, que bueno, tiene como abre las puertas a usar conceptos de la termodinámica en áreas así
muy distintas como la computación, la lingüística, etcétera, ¿sí? Pero bueno, son cosas que no vamos a desarrollar. Bueno, entonces esto fue como un pantallazo de eso que siempre decimos de que la entropía está asociada al desorden y todo eso, ¿sí? No lo vemos en detalle, pero para que tengan una idea de cuál es la conexión, ¿sí? Si alguien está especialmente interesado en esto, que realmente es muy interesante, nosotros les podemos recomendar lecturas para seguir profundizando. Bien. Y ahora, esto también nos sirvió para introducir a la tercera ley de la termodinámica. Fíjense que la segunda ley, enunciada de acuerdo a Boltzmann, ¿sí? A esta ecuación de Boltzmann, nos define entonces la entropía de esta forma, ¿sí? Como una constante por el logaritmo natural de la multiplicidad. Ahora, si uno tuviera un estado que tiene una sola forma, una sola configuración, perdón, o sea, una multiplicidad de 1, eso me va a dar que tiene una entropía igual a 0, ¿sí? O sea, esto me sugiere que si uno tuviera realmente para algo macroscópico, pudiera alcanzar ese estado de una configuración única, en esa condición eso estaría con una entropía igual a 0, ¿sí? Bueno, eso dice la teoría. ¿Qué pasa? Bueno, en la práctica, bueno, hace, qué sé yo, varios años se empezó a trabajar mucho a temperaturas criogénicas y se encontró que, por ejemplo, muchas reacciones cuando se hacían a temperaturas cada vez más bajas, se observaba que el cambio de entropía de la reacción era cada vez más pequeño, ¿sí? Y es más, se encontró que, bueno, haciendo una serie de experimentos y cálculos, que en realidad era la entropía lo que tendía a 0 a temperaturas tan bajas, ¿sí? Cercanas al 0 absoluto, ¿sí? Y entonces se hicieron muchas y muchas observaciones, y esas observaciones se generalizaron en lo que se conoce como tercera ley de la termodinámica, que dice que en el 0 absoluto la entropía de cualquier sustancia pura que forma un cristal perfecto es 0, ¿sí? Y eso tiene conexión con lo que mencionaba al principio, ¿sí? De la ecuación de Boltzmann. Una sustancia pura entonces no va a tener una entropía de mezcla, ¿sí? Entonces ese componente entrópico ya no lo va a tener, ¿sí? A diferencia de si yo tuviera una mezcla, justamente, ¿sí? Entonces ya entropía de mezcla no tiene. Y después, que forma un cristal perfecto. Recuerden que un cristal perfecto significa que la posición que tiene en ese sólido cada molécula o átomo que forme el cristal está absolutamente determinada, no puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces, si además es el cero absoluto, eso implica que esencialmente que ya no hay energía cinética, ¿sí? Entonces la posición es absolutamente fija, por ende el estado posible para esa sustancia es uno solo, ¿sí? Cada posición está perfectamente determinada, uno no puede arreglar los átomos en ese cristal de otra forma, ¿sí? Es una sola, ¿sí? Entonces ese estado tiene una multiplicidad de 1 y nos va a dar una entropía de 0, ¿sí? Esa sería la interpretación en términos de el formalismo de Boltzmann de esta tercera ley, que en realidad es empírica, ¿sí? Es una ley que, como las demás,
persiste en el cuerpo teórico de la termodinámica, básicamente por el hecho de que nunca ha sido contradecida, ¿sí? Y bueno, una cosa importante de esta tercera ley es que nos permite determinar de manera experimental las entropías absolutas, ¿sí? Entonces acá destaco la parte de experimentalmente, porque la ecuación de Boltzmann nos permite calcular, entropías absolutas, pero si logramos resolver esta cuenta de la multiplicidad, ¿sí? Que para sistemas extremadamente sencillos lo podemos hacer, pero para sistemas más complejos ya no, ¿sí? Entonces, la tercera ley nos permite hacerlo experimentalmente. Y entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, veamos, imaginemos que tenemos una sustancia y vamos a estar aumentando la temperatura, ¿sí? De manera tal de poder determinar la entropía absoluta de esa sustancia en el estado gaseoso, ¿sí? A una temperatura dada. Entonces eso como un ejemplo de haber recorrido los tres estados posibles, ¿sí? Y hacer la cuenta como más general. Desde luego nos podríamos quedar en el estado sólido o líquido, ¿sí? En el camino. Entonces, acá estaría el gráfico de la transición, ¿sí? Esto es a presión constante y vamos incrementando la temperatura, ¿sí? Entonces partimos del estado sólido cristalino, con entropía cero, y vamos aumentando la temperatura, ¿sí? Entonces se incrementa la temperatura y el gráfico nos dice que la entropía tiene que ir aumentando, ¿sí? Eso nuestra intuición lo reconoce como válido por todo lo que venimos hablando, pero igual vamos a hacer la cuenta en un ratito. Pero bueno, en primer lugar describo cómo sería el proceso, ¿sí? Luego entonces seguimos entregando energía al sistema, aumentando la temperatura, hasta que llegamos a la temperatura de fusión, y entonces en la fusión la temperatura ya no aumenta porque toda la energía que vamos entregando se invierte en el cambio de fase, ¿sí? Y ese cambio de fase tiene asociado un incremento de entropía, ¿sí? Hasta que la fusión termina, entonces seguimos calentando, sigue aumentando la temperatura y la entropía sigue creciendo hasta que llegamos a la temperatura de ebullición, ¿sí? Ahí de nuevo, toda la energía que entregamos como calor se invierte en el cambio de fase, entonces la temperatura no se incrementa, pero la entropía sí va creciendo hasta que termina toda la transición de fase y seguimos aumentando la temperatura y creciendo la entropía hasta la temperatura final, ¿sí? Ese sería el proceso. Ahora vamos a hacer las cuentas. Una cosa importante es que esto está puesto muy esquemático y los incrementos entre distintos rangos de temperatura para el sólido, el líquido o el gas están puestos como rectas, ¿sí? Pero no son rectas en realidad, ¿sí? Está puesto muy esquemático, serían curvas en general. Entonces, bueno, ¿cómo calcular las entropías absolutas? ¿Cómo calcular la entropía absoluta en este punto final en el gas? Entonces, el cambio de entropía, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, lo vamos a obtener integrando esta expresión de acá, ¿sí? Entonces hacemos la integral entre la temperatura inicial y final de el calor reversible sobre la temperatura, ¿sí? Entonces son transiciones que las vamos a ir haciendo despacito, reversiblemente, y en este caso en particular a presión constante, ¿sí? Entonces ese delta S, que es igual a
la entropía en el estado, a la temperatura final, a la temperatura T, y la entropía en el cero absoluto, sería igual a esta integral que la tenemos que desarrollar en términos porque, bueno, los calores involucrados en las distintas etapas se calculan de manera diferente, ¿sí? Entonces, para la primera etapa, que es el calentamiento del sólido, entonces el calor reversible lo vamos a escribir como Cp diferencial de temperatura, ¿sí? Eso usando la definición de capacidad calorífica nada más, a presión constante. Y la Cp que usamos es la Cp del sólido, ¿sí? Y eso, ¿entre qué temperaturas va a ser? Va a ser entre la temperatura cero y la temperatura de fusión, ¿sí? Y después, ¿qué ocurre? Ocurre el cambio de fase, la fusión del sólido, ¿sí? Y entonces eso tiene asociado otro cambio de entropía, que si vamos a la fórmula de acá, bueno, acá en lugar de temperatura sería condición inicial y condición final, ¿sí? Entonces, la transición de fase es isotérmica, ¿sí? Como vemos aquí. Entonces la temperatura va a salir de la integral y lo que tenemos es la integral de el calor reversible, del incremento en calor reversible, que esa integral nos da el calor total, ¿sí? Entonces es el calor sobre la temperatura y como es a presión constante, el calor es igual a el delta H del cambio de fase, ¿sí? Entonces en este caso ponemos el delta H de fusión sobre la temperatura, acá sería la temperatura de fusión, ¿sí? No es una T sino una E. Bueno, sí, yo todas estas fórmulas las menciono rápidamente, pero ya tenemos todas las deducciones de la clase anterior, ¿sí? Revisen eso. Bien, después entonces sigue este proceso, el calentamiento del líquido. Y el calentamiento del líquido se va a gobernar por una ecuación semejante al calentamiento del sólido, solo que en lugar de la capacidad calorífica del sólido vamos a poner la capacidad calorífica del líquido, ¿sí? Y van a cambiar las temperaturas. Esto va a ser entre la temperatura inicial, que es la temperatura de fusión, y la final, que es la temperatura de ebullición, ¿sí? Entonces, entre temperatura de fusión y temperatura de ebullición. Y después tenemos el cambio de fase líquido gaseoso, o sea, la vaporización o ebullición, que también entonces va a seguir una ecuación semejante al cambio de fase sólido-líquido, solo que en lugar del delta H de fusión vamos a poner el delta H de vaporización, y en lugar de la temperatura de fusión sería la temperatura de ebullición. Y le sigue entonces el calentamiento del gas que hasta la temperatura final, perdón. Entonces, eso sería parecido al calentamiento del sólido o del líquido, solo que en lugar de la capacidad calorífica de líquido de sólido ponemos la del gas, y las temperaturas serían la temperatura inicial, que es la temperatura de fusión, de ebullición, acá también está mal, perdón, esto sería TE, T de ebullición, y la temperatura final que nosotros estamos estudiando, ¿sí? La temperatura del estado final, ¿sí? Entonces hacemos todas estas sumas usando valores determinados experimentalmente de capacidades caloríficas y las entalpías de los cambios de fase, y eso nos da entonces el cambio de entropía entre la temperatura final y la temperatura inicial, que es el cero absoluto. Y como es el cero absoluto, la tercera ley de la termodinámica nos dice que ese valor vale cero, ¿sí? Entonces toda esta cuenta que hice es igual a la entropía para la sustancia a la temperatura T final, ¿sí? Entonces ese es el método para determinar entropías absolutas, que lo podemos hacer experimentalmente justamente.
Y es por eso que las tablas que uno tiene termodinámicas de los handbooks, de los libros, a diferencia de las energías internas o de las entalpías, uno lo que tiene tabulado son entropías absolutas, ¿sí? No tenemos delta S de formación, tenemos S absoluta. En este caso sería una entropía determinada en condiciones estándar, o sea, con una presión de 1 bar y a 298 Kelvin. ¿Sí? Y estas serían entonces las unidades correspondientes a una entropía, que sería en unidades de energía por mol por grado Kelvin. ¿Sí? Entonces, bueno, un paso más. Vamos a ver las entropías de reacción, ¿sí? Para reacciones químicas. Entonces, vamos a tener una reacción que yo acá la represento como de esta forma genérica, ¿sí? ¿Y cómo se define el cambio de entropía de reacción? Es igual a la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos, de manera semejante a lo que hicimos con la entalpía, ¿sí? Básicamente esto es: productos es el estado final, reactivos es el estado inicial. Entonces el delta S es estado final menos inicial, ¿sí? Y entonces la entropía de los productos la vamos a escribir como el número de moles del producto, o sea, para la reacción química sería el coeficiente estequiométrico por la entropía molar de ese producto C más la entropía del producto D, la entropía molar por el número de moles y así, ¿sí? Y bueno, como les decía, acá vamos a usar valores absolutos de entropía en nuestra cuenta, ¿sí? Entonces no vamos a tener en la tabla entropías de formación, ¿sí? Entonces esto es como muy sencillo y parecido a lo que hacíamos con las entalpías, solo que usamos entropías absolutas, ¿sí? Y bueno, una cosa más. Si queremos, tenemos el cambio de entropía de reacción a una temperatura T1 y queremos saber cómo sería el cambio de entropía a una temperatura T2, ¿sí? Para una reacción química. Entonces, ¿cómo hacemos esa cuenta? ¿Sí? Bueno, esto es algo parecido a lo que vimos como ley de Kirchhoff para la entalpía. Entonces, como se ve en el esquema, uno puede plantear un ciclo termodinámico y decir, bueno, como la entropía es función de estado, el cambio de entropía para la reacción química por AT2 por esta vía directa tiene que darme el mismo valor si yo lo calculo por una ruta alternativa que consistiría en calentar o enfriar los reactivos y calcular ese cambio de entropía. Luego transcurre la reacción a otra temperatura y luego caliento o enfrío los productos, ¿sí? Entonces el cambio de entropía en el que yo estoy interesado sería igual a la suma de cada una de las etapas, ¿sí? ¿Y cómo sería entonces el cambio de entropía para un proceso de enfriamiento o calentamiento? Bueno, ya lo vimos en la clase anterior, pero lo repito. Esta sería la expresión del cambio de entropía que se deriva de que surge en la segunda ley. Entonces es igual a la integral de calor reversible sobre la temperatura entre el estado inicial y el final, ¿sí? Pero acá fíjense que el estado inicial es el que tiene la temperatura T2, ¿sí? Fíjense que si yo recorro el proceso yendo de reactivo a temperatura 2 a temperatura 1, ¿sí? O sea, como muestra la flecha, la temperatura inicial es la temperatura T2 y la temperatura final es la temperatura T1, ¿sí? Y el calor reversible
si el proceso está a presión constante, lo escribo como Cp diferencial de temperatura, ¿sí? Como esto, el delta de S1 lo aplicamos a los reactivos, el Cp involucrado es el Cp de los reactivos, ¿sí? Y lo mismo podemos hacer entonces para los productos y calcular el delta S2, solo que acá las temperaturas son al revés, ¿sí? La temperatura inicial es la temperatura T1 y vamos hacia la temperatura final, que es la T2, ¿sí? Entonces reemplazamos esas expresiones en la ecuación esta anterior y bueno, llegamos a esto de acá, ¿sí? Que es el delta de entropía a nuestra temperatura de interés sería igual al cambio de entropía que tenemos a una temperatura de referencia por más esta integral, ¿sí? Que incluye el cambio en la capacidad calorífica entre productos y reactivos, ¿sí? Una forma más compacta de escribir todo esto es llamar a esta diferencia de capacidades caloríficas delta Cp, ¿sí? Entonces ahí escribimos lo mismo pero de una forma más compacta, ¿sí? Y bueno, en el caso en particular de que delta Cp sea constante, eso significa que la capacidad calorífica tiene que ser constante tanto para reactivos como para productos. Entonces, si este delta Cp es constante, yo puedo escribir esto calculando la integral, ¿sí? Saco el delta Cp fuera de la integral y me queda la integral de 1 sobre t diferencial de t, que es logaritmo natural de la temperatura final sobre la inicial, ¿sí? Que sería esto de acá. Entonces esta es la ecuación que van a usar en los problemas. Y bueno, una cosa que tenía que mencionar es que acá asumimos que no hay ningún cambio de fase, ¿sí? Si hay un cambio de fase, entonces hay que sumar a esta ecuación el correspondiente cambio de entropía de ese cambio de fase, ¿sí? De una forma semejante a como hacíamos con la entalpía, ¿sí? Bueno. Y bueno, así como teníamos cambios de entalpía de reacción y acabamos de ver cambios de entropía de reacción, también podemos trabajar con cambios de energía libre de reacción, ¿sí? Que sería este delta GR. Y bueno, esto se va a definir de manera análoga a lo que hicimos con delta H y delta S de reacción, lo que acabo de decir. Eso significa que vamos a hacer entonces el delta G de reacción es igual a el G de la energía libre de los productos menos la energía libre de los reactivos. Entonces vamos a poder escribir eso como el número de moles o el coeficiente estequiométrico del producto por la energía libre de Gibbs molar de ese producto más el número de moles o coeficiente estequiométrico del otro producto por su correspondiente energía libre molar menos la energía libre molar del reactivo por el coeficiente estequiométrico. Ustedes me entienden, ¿sí? Entonces eso va a ser parecido, ¿sí? Pero bueno, como no se conocen los valores absolutos de entalpía, yo tampoco tengo valores absolutos de energía libre, porque recuerden que la energía libre la podemos definir de esta forma, como H menos T por S, ¿sí? Y yo no tengo valor absoluto de H, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener, si recurro a tablas, voy a encontrar tabuladas energías libres de formación, ¿sí? Que se van a definir de la misma forma como se hacía con las entalpías de formación, ¿sí? Y que en general las voy a encontrar tabuladas en el estado estándar, que eso es este cerito, a una temperatura dada también. Y bueno, entonces
de la misma forma que con las entalpías, esas energías libres estándar de formación van a tener para los elementos un valor igual a 0 en su estado estándar, ¿sí? Que era lo del estado estándar, era lo que hablamos oportunamente, de que es el estado de agregación más estable en la condición estándar, justamente, ¿sí? Entonces voy a poder hacer esa cuenta de delta G de reacción haciendo el delta G de formación de los productos menos el delta G de formación de los reactivos, ¿sí? De manera semejante como hacíamos con la entalpía. Otra posibilidad es que yo tenga el cambio de entalpía de reacción, ya sea que lo calculé a partir de entalpías de formación de tablas o que haya hecho una medición experimental de esa entalpía de reacción, y lo mismo que tenga el valor de delta de entropía de reacción. Entonces yo puedo usar esta relación que vimos anteriormente de que el delta G es igual a delta H menos T por delta S, que para el caso de reacciones químicas es exactamente igual, solo que le agrego la R que es de reacción, ¿sí? Entonces yo puedo tener esos valores de entalpía y de entropía de otro lado y combinarlos para calcular el delta G, ¿sí? Y hacer esa cuenta me tiene que dar el mismo resultado que usar las tablas y calcular el delta G a partir de energías libres de formación, ¿sí? Y por último, yo puedo calcular las energías libres de reacción a una temperatura T2, conociendo el cambio correspondiente a una temperatura T1, también usando ciclos termodinámicos, ¿sí? Y bueno, lo que vamos a hacer en los ejercicios es calcular por separado cómo serían las contribuciones de ese ciclo para delta H y después hacer también el ciclo, o la ley de Kirchhoff sería, para delta S y luego vincularlos a través de esta ecuación.